Ah, hoy es agosto 9, 2019, son las 7 de la noche con 4 minutos. Hoy día entonces vamos a continuar nuestra reunión con pláticas y prácticamente vamos a terminar ya el último capítulo de la Confesión de Fe de Escocia, capítulo 20, déjeme ver, 25. Capítulo 25 es un buen tema muy importante. Y vamos a empezar con una oración. Vamos a orar. Hermanos, me acompañan ustedes en este momento. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu amor, por tu misericordia, por tenernos aquí y tener la oportunidad de estudiar tu palabra. Señor, ayúdanos a entender, habla a nuestro corazón, a nuestra mente también, corazón y mente, para poder entender que tu Espíritu Santo nos hable a nosotros, que podamos ser nosotros en este momento edificados, creciendo en gracia, conocimiento de Cristo. Así oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces, capítulo 25 de la Confesión de Fe de Escocia se llama Los dones gratuitamente otorgados a la Iglesia. Es un tema que nos va a ayudar a entender parte de lo que es la Iglesia. Se llama capítulo 25, los dones gratuitamente otorgados a la iglesia. Una cosa muy importante a nuestros amigos evangélicos. Si hay amigos evangélicos mirando, voy a hablar a ellos en este momento, no a los que somos reformados de la fe reformada. Amigo evangélico, yo sé que a usted no le enseñaron la teología reformada, porque yo he sido evangélico. Yo sé que a usted no le enseñaron acerca de las confesiones. Yo sé que a usted no le enseñaron acerca de los credos, liturgia, sacramento. Y no es culpa de usted. Sus pastores, que generalmente son anticatólicos, creen que todos esos términos son católicos romanos y lo rechazan. Eso está mal, pero número 2, lo más importante es la historia de la iglesia cristiana. O sea, la iglesia no empezó hace 100 años con los pentecostales, ni hace 200 años con los evangélicos. Sepa que su fe evangélica no tiene más de 200 años y es de origen norteamericano. Entonces, amigo evangélico, lo que hoy día va a escuchar es la confesión de la Iglesia Reformada del siglo XVI, de los grandes reformadores que trataron de reformar el catolicismo, que es el más antiguo dentro del cristianismo junto con la Iglesia Ortodoxa. Entonces estamos hablando de una fe histórica. Cuando se habla del catecismo, no se está hablando del catolicismo romano, se está hablando más bien de verdades bíblicas puestas en una manera para entender las doctrinas principales de la Escritura. Entonces yo le invito a usted, amigo evangélico, a que se eduque, a que usted aprenda, educarse. La educación es importante. Entonces, amigo evangélico, usted se va a educar, pero número 2 también va a aprender acerca de la fe cristiana reformada histórica. Entonces, es mi deseo de todo corazón que usted aprenda, que usted salga edificado y que su fe sea cimentada ya no en algo no histórico, sino más bien en algo bíblico, que tiene el respaldo de los grandes teólogos de la Iglesia Cristiana Reformada. Así que le invito a que usted me escuche, siéntese y preste atención, porque esto es algo que en su congregación, su pastor, nunca le va a enseñar porque él no es reformado. Entonces, vamos a empezar esta última clase. Y a los amigos que son presbiterianos
o amigos que son reformados, ah, no todos saben o han estudiado esta confesión. La primera confesión presbiteriana reformada, 1560, porque de aquí hay otras más que salen siendo la distintiva, la confesión de fe de Westminster, 1643, unos 80 años después. Muy bien, entonces como mandé el título se llama Los dones gratuitamente otorgados de la iglesia. Voy a poner por párrafos y así vamos a entender. Voy a poner el primer párrafo para que ustedes me sigan. Ahí está. Dice así: aunque la palabra de Dios predicada con propiedad, los sacramentos correctamente administrados y la disciplina ejecutada de acuerdo con la palabra de Dios sean marcas genuinas, infalibles de la iglesia verdadera. No queremos decir que cualquier persona que pertenezca a esa compañía es miembro elegido de Cristo Jesús. Eso es parte muy importante y eso tiene que saber usted, tantos evangélicos como reformados. El hecho de que en una congregación local cristiana existan personas en donde decimos o profesamos en fe Jesucristo y nos llamamos de hermano, que no significa que sea miembro elegido en Cristo Jesús. Ahora, esto puede sonar raro, decir, un momento, entonces, ¿para qué es hermano? Entonces, ¿por qué es cristiano? ¿Por qué se bautizó? ¿O por qué comparte la cena del Señor? Esa es buena pregunta. Pero tiene que entender esto, que la Escritura enseña la iglesia verdadera, la iglesia visible, de la iglesia invisible. La iglesia visible es en donde usted y yo nos conocemos. Usted va a su iglesia, saluda al hermano que está a su lado, le saluda al pastor, le saludan a usted, le da un abrazo, cantan, comulgan juntos, parten el pan, se ven. Si alguien le pregunta a usted cuántos hermanos son en su iglesia, usted puede decir, oh, somos 100, 200, 300. Pero está lo que se llama la iglesia invisible. La iglesia invisible es realmente la verdadera iglesia. Pero esa iglesia invisible solamente es conocida por Dios, nadie más. Quiere decir que nosotros, por ejemplo, no podemos ir a nuestra congregación y decir, a ver, dime si eres verdadero cristiano o no. Tú no eres cristiano. Tú sí, tú no. No podemos hacer eso. Por varias razones. Uno, no somos Dios. Dios no nos puso en la capacidad de decidir quién y quién no es cristiano. Número dos, no es nuestra misión en la iglesia. Dios no nos llamó a ser parte de la iglesia para estar encontrando a los verdaderos o no cristianos. Eso es tarea de Dios. Entonces, como es tarea de Dios, nosotros no podemos ir más de lo que no podemos hacer. Dios es el que sabe quiénes en una congregación de 300 son realmente cristianos y quiénes no. Y eso es lo más serio. Porque en una congregación de 300, de repente, un ejemplo, puede ser que 50 sean solamente verdaderos cristianos y los 250 no sean cristianos. Iglesia visible, iglesia visible. Pero no sabemos quiénes son. Usted puede estar sentado a alguien que le dice a usted, hermano, hermana, ¿cómo está? Usted está creciendo en el Señor, un abrazo, un apretón de manos, Dios le bendiga. Pero ¿cómo sabe usted realmente que es cristiano? No sabemos. Nosotros aceptamos que es cristiano. Pero Dios es el que sabe quiénes en ese círculo son cristianos o no. A eso se está refiriendo este párrafo. Y hay un texto, Mateo 13, 24. Abran la Biblia en Mateo 13, 24. Vamos a leer esa
parte de las Escrituras. Mateo 13. ...24... vamos a leer del 24 al 30. Me gusta a mí eso. Mateo 13, 24 al 30. Dice así la palabra de Dios. Esta es una parábola que Jesús hizo. Se llama la parábola de trigo y la cizaña. Dice así la palabra de Dios. Les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña en el trigo y se fue. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él le dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntos uno al otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña, atadla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Entonces, la parábola del trigo y la cizaña nos enseña que en el reino de Dios están los verdaderos hijos del reino y los falsos hijos del reino. Están juntos, uno al otro. Diríamos así, están juntos uno al otro. Van a la iglesia, se sientan juntos, cantan, comulgan, se abrazan, pero uno es cristiano y el otro no. Dios sabe eso, nosotros no sabemos. Nosotros estamos ahí. Ahora, yo sé que muchos tienen congregación. Resulta difícil, humanamente hablando, el hecho de pensar que alguien a quien usted llama hermano no sea cristiano. Pero usted no sabe quién es. Es ahí el hecho del trigo, la cizaña. Ese es el propósito fundamental. Que en la iglesia visible, en donde nos conocemos, no todos son de la iglesia verdadera. Por eso Pablo dice, examinaos vosotros mismos si estás en la fe. Examinaos vosotros mismos si estáis en la fe. Esto es muy importante, hermano. Muy importante. Porque en la iglesia donde estamos, el trigo y la cizaña parece trigo. Y al parecer trigo se confunde con el trigo. Y como nosotros no sabemos quién es, aceptamos a la cizaña como si fuera trigo. O sea, aceptamos al que no es cristiano como si fuera hermano. Y es un misterio increíble que es en la iglesia. Está ahí en la cizaña. Esa es la palabra del trigo y la cizaña, que en el reino de Dios no todos son trigos. Hay cizaña que vive con el trigo. Y no se sorprenda, usted está muchas veces diciendo hermano a quien no es hermano. Pero así es. ¿Qué más? Vamos entonces al segundo párrafo. Básicamente vamos a poner los segundo y tercer párrafo. Está, dice así, leamos. Reconocemos y confesamos que mucha hierba mala y cizaña están sembradas junto al trigo y crecen abundantemente en su medio. Y que los réprobos pueden hallarse en la fraternidad de los escogidos, ¿ya ve? Y pueden tomar parte de modo externo de los beneficios de la palabra y los sacramentos.
Pero como confiesan a Dios solo por un tiempo con sus labios y no con sus corazones, ellos fallan y no perseveran hacia el final. Por lo tanto, no comparten los frutos de la muerte, resurrección y ascensión de Cristo. Pero quienes genuinamente creen en su corazón y resueltamente confiesan al Señor Jesús con sus labios, ciertamente recibirán dones. Vamos a ver el texto. Bueno, ya vimos, es Mateo 13, 20, 21, el mismo libro o carta. Mateo 13, 20, 21. Mateo capítulo 13, 20 al 21. Dice así la palabra de Dios. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz, sino que está de corta duración. Escuchen, pues al venir la aflicción o persecución por la causa de la palabra, luego tropieza. Esto se ve mucho en el evangelicalismo. Evangélico, está hablando de usted. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento lo recibe con gozo, ¿no? Gloria a Dios, lleno de gozo. Qué bonito, ¿no? Se bambolea de aquí para allá y un montón de cosas. Poder espiritual, fuego del cielo, un montón de cosas. Pero ¿qué dice la palabra? Pero como no tiene raíz, sino que es de corta duración, pues cuando vienen los problemas y la persecución, tropieza, se cae. O sea, es cristiano de fiesta. ¿Usted sabe quién es el cristiano de fiesta? El cristiano de fiesta es aquel donde hay bulla, ruido. Ahí sí soy cristiano. No, hay bulla, ¿no? Ah, hay banda, ¿no? Hay todas aquellas cosas que apelan al sentido humano. Porque si no hay eso, no es cristiano. No hay cristianismo. Tiene que haber realmente algo que me estimule, ¿no? Porque si no hay eso, ¿no? Todo está muerto, no hay el Espíritu de Dios. Aburrido es todo. Evangelicalismo, pentecostalismo, que enseña una fe totalmente basada en las emociones, en los sentidos, y es como el de la piedra. Gozo, qué bonito, pero cuando viene la vida verdadera, pues se seca, no trabaja bien. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas aguan la palabra y se hace infructuosa. La misma cosa. Por eso es que cuando hay ah, campaña, eso generalmente sucede en el evangelicalismo. Recuerden, amigos evangélicos, lo vuelvo a repetir, tienen que saber, el origen del evangelicalismo es en el siglo XIX, hace 2 siglos, 200 años, en los Estados Unidos de América, en donde todo se basaba en la emoción. Entonces, si usted no se sentía emocionado, usted no tenía el Espíritu Santo. Si usted no se sentía emocionado realmente, entonces ah, no había fe verdadera. Y esto sucede hasta ahora en el evangelismo. América Latina, México, Centro y Sudamérica. México, Centro y Sudamérica, hermano. México, Centro y Sudamérica. Habla español. Yo hablo español. En los Estados Unidos, el americano dice, yo hablo español. Bueno, a México, Centro y Sudamérica hablamos español. La cantidad de evangélicos que hay en México, Centro y Sudamérica. Y no saben de dónde viene el evangelicalismo. Pues yo se los voy a decir. Viene de los Estados Unidos de América. Viene de los Estados Unidos. Es una religión yanqui, ¿no? Muchos hispanos dicen, oh, yanqui, imperialismo. Bueno, usted sigue una religión imperialista en el sentido que es de los Estados Unidos.
Y es una religión individualista, no es de la Reforma. Por eso que ellos rechazan lo que tiene que ver con la idea de pacto. ¿Qué es pacto? Pacto viene a ser una comunidad. Esta es una comunidad, digamos, 3 personas, una comunidad, en donde los une un pacto. El pacto es hecho con Dios. Entonces, la teología del pacto enseña lo que enseña justamente el Antiguo Testamento, que mi promesa es para ti y para tu descendencia y para la descendencia de tu descendencia, todos. La salvación no es individual, como se enseña el evangelicalismo. Acepta a Cristo y ya eres salvo. No es, eso no enseña la Biblia. El Antiguo Testamento con Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. Él no dice, bueno, yo voy a servir al Señor y si quiero ellos aceptar a Cristo en su corazón, cuando acepten a Cristo vamos a servir a Dios. No existe eso. Esa es idea evangélica. Entiendan, evangélica. El evangelicalismo ha leído mal las escrituras por 200 años. El evangelicalismo ha leído mal las escrituras por 200 años. Entonces tenemos que sacudir esa mala lectura evangélica. Por eso que como es teología del pacto, yo y mi casa serviremos al Señor, significa que el padre, la madre y los hijos y los esclavos y sus hijos de los esclavos y toda la comunidad que está aquí, toda la comunidad del pacto, que son ellos en Cristo, entonces ellos tienen que entrar al pacto a través del sello y señal del pacto que viene a ser el bautismo. Antes era la circuncisión solamente de varones, pero claro, la mujer no puede circuncidarse, obviamente, pero en el nuevo pacto ya no hay circuncisión de mano. Ahí está la circuncisión en Jesucristo, hecha por el Espíritu. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir, ahora sí, ya no solamente los varones, sino también las mujeres son parte del pacto, porque al no circuncidarse físicamente, como en el antiguo pacto, en el nuevo pacto, entonces ya la circuncisión es espiritual. Pero un momento, ahí no termina todo. Como son parte del pacto, el pacto siempre implica y requiere un sello y señal visible. En el Antiguo Testamento fue la circuncisión, fue el corte del prepucio del varón. En el nuevo pacto ya no hay circuncisión física, sino espiritual. Entonces quiere decir que ya no hay señal y sello visible. Claro que sí. Y eso se llama bautismo. Bautismo. Así como Josué decía, yo y mi casa serviremos al Señor en el pacto. Su casa, también sus hijitos, tal vez que no sé cuántos hijos tendría él y los hijos de sus hijos. Entonces, quiere decir de que en el nuevo pacto, toda la familia entra al pacto a través del bautismo. Se bautiza el papá, se bautiza la mamá, se bautizan los niños, al igual que en el pacto abrámico. Por la fe del padre se circuncidaba al niño a los 8 días, chiquito, 8 días. Él no sabía nada. No le preguntaban a él, a ver, dime, Felipe, ¿quieres que te circuncide? No, no le preguntaba a Felipe, simplemente lo circuncidaba, porque era hijo del pacto. En el Nuevo Testamento sigue igual la tendencia pactual, en donde la familia que es cristiana se bautizan, incluyendo Felipe, que es cristiano, y se bautiza a Felipe y a los demás niños. No se le pregunta, Felipe, ¿quieres bautizarte o esperamos que seas grande cuando quieras aceptar a Cristo en tu corazón, como dicen los evangélicos? No, eso no existía. Nunca existió eso. Nunca existió eso. ¿Ok? Entonces, eso es parte del pacto. Muy bien. Entonces,
¿Qué es lo que dice ahí? Dice entonces que aquellos que confiesan con su boca, ah, pero fallan, no comparten los frutos de la muerte, resurrección y ascensión de Cristo, ¿no? Pero quienes genuinamente creen en su corazón, resueltamente confiesan al Señor con sus labios, ciertamente recibirán los dones. Ahorita vamos a ver qué clase de dones, pero fíjese lo que dice en el versículo 23, más el que fue sembrado en buena tierra, aquí viene, aquí viene, aquí viene. Ese es el que oye y entiende la palabra y da fruto, produce a 100, a 60, a 30 por uno. Hermanos, estamos viendo aquí la gran diferencia. El mensaje se predica a todos. El evangelio del reino para todos. Muchos reciben el mensaje, pero la gran mayoría son falsos. Y ellos son parte de la iglesia visible, ¿no? Usted va a una iglesia, hermano, ¿cómo está? Pero qué cantidad de iglesia. Son 5.000 personas, gloria a Dios. Todos son cristianos, qué lindo. Un momento, un momento, un momento. Piense en el trigo y la cizaña. 5.000 es un número grande. Pero eso es irrelevante cuando uno va a lo que dice la Escritura. Pero ¿cuántos realmente son cristianos? Esa es la pregunta. Cuanto más 5.000, más probabilidad de que hay mucha cizaña, hermano. Por eso que muchos dicen, pero, ¿por qué este hermano, por ejemplo, hay un pastor norteamericano infamoso en los Estados Unidos, neocalvinista, uno de muchos, neocalvinista significa un calvinista moderno, hippie, un calvinista, pero se llama aquí en inglés hip hop. Hip hop significa alguien que está de moda, ¿no? Bien, en español se utiliza la palabra chévere, en inglés se llama cool, un evangelista cool, ¿no? Reformado, pero buena onda. Pues rechazó a Cristo, creo que hasta se hizo homosexual. Hay muchos casos, no es el único. Entonces, muchos dicen, pero ¿por qué? Y tiran gritos al cielo, un montón de cosas. Bueno, se tiene que entender esos que gritan al cielo. Que si usted no entiende que existe el concepto de iglesia visible, todos nos conocemos, ¿no? Iglesia visible, todos se conocen, pero Dios conoce la iglesia invisible, los verdaderos. De estos, tal vez para Dios solamente estos dos son verdaderos. Fíjense. Y estos no. Visiblemente todos están contentos, cantan, pero para Dios solamente hay dos. Eso es el propósito de la, de la parábola, el trigo y la cizaña. Así que no se sorprenda, hermano, no se sorprenda, ¿no? O hay unos que salen, sí, el evangelicalismo es emoción, siempre lo fue así. Desde que yo tengo uso de razón y entrar a la iglesia evangélica, siempre es así, no ha cambiado. Miren el difunto Ávila, se hizo de seguidores puro emocionalismo, ¿no? Puro emocionalismo. Hablaba en lenguas, dice él, a la vasalla, sonríele que él vive, sonríele que él te ama, una sonrisita, di amén, un montón de cosas. Entonces, ¿qué se sorprenden cuando una religión parte del emocionalismo y luego se van? ¿Por qué se van? Porque no tienen raíz. ¿Cuál es el otro texto que nos dice? El texto está en Romanos 10, 9, 13. Vamos a Romanos capítulo 10, 9 al 13. Romanos 10, 9 al 13 dice así la palabra de Dios, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se cree para salvación.
Pues la Escritura dice, todo aquel que creyere no será condenado, avergonzado. Ahora, esta palabra se ha confundido en el evangelicalismo. Porque fíjese lo que dice. Ellos dicen en el 9, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor. Dice, bueno, sí, yo ya confesé. Pero fíjese lo que dice después, creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Dos cosas, confesar y creer. Ahora, no es así como dice confesar y creer. Si leemos todo el contexto del Nuevo Testamento, el que confesaba el nombre de Jesús se bautizaba. Entonces, la, la, la confesión, la confesión de fe, implicaba también bautizarse. Entonces, todo junto. Bautismo es importante en la fe cristiana, hermano, porque es el sello y señal visible de que uno es parte del nuevo pacto, del nuevo pacto. Sin el evangelicalismo dan mucha importancia al bautismo. Dicen, es un recordatorio, me puedo bautizar en 3 semanas o en un mes. Yo no sé de dónde sacan esa enseñanza, porque la Biblia no enseña eso. Eso enseñan ellos, pero la Biblia no enseña eso. Mire el libro de los Hechos. En el mismo momento, Hechos capítulo 2, cuando Pedro predica el mensaje y es varones galileos, ¿no? Jesucristo fue presentado. ¿Qué tenemos que hacer para ser salvo? Confesarlo en Jesús. 3,000 fueron bautizados, sin contar mujeres y niños. ¿Qué dije? ¿Bautizados qué? Sin contar mujeres y niños. ¿Dijo niños se bautizan? Exacto, porque es la teología pactual. Ahora, no crean que se bautizaban, ¿no? Estaba aquí, se ponía bajo el agua. Eran 3,000. ¿Quiénes van a estar agarrando? Bueno, ven, hermano, que ven el que sigue. Yo creo para el número 10 ya mis manos me duelen. A ver, Felipe o Esteban, ¿puedes ayudarme? Fácil. Estaba aquí, agarraban el río y lo ponían agua en la cabeza. El que sigue, agua en la cabeza. El que sigue, ya está bautizado. Tu niño, tráelo también. Un momento. Pero ahí dice que para que haya bautismo, perdón, tienen que creer. Exacto, el padre creyó. Entonces, ¿por qué ponen al niño? ¿Te olvidas que es teología pactal? ¿Te olvidas que dentro de la teología pactal la fe del padre tiene que ver con toda la familia? El padre no se salvaba, el padre se circuncidaba y el hijo también, y el esclavo, y el hijo del esclavo, y el hijo del esclavo, así sucesivamente. Ese concepto ha pasado a la iglesia cristiana, de manera, por eso ellos dicen, serás salvo tú y tu casa. ¿De dónde viene esa frase, tú y tu casa? De la frase pactal abrámica en el Antiguo Testamento. O sea, no había eso, bueno, yo acepté a Cristo. A ver, hijo, ¿quieres aceptar a Cristo? No, no había esa pregunta. Simplemente soy cristiano, confieso, me bautizo. Mujer, vente para acá. La mujer no puede decir, ¿sabes qué? No, no quiero bautizarme. No, la mujer se bautizaba. Trae a los chamacos, les bautizaba. Así. Ese es el concepto de pacto del Nuevo Testamento. Así era. Porque el concepto de pacto involucra a todos. No existe el cristiano llanero solitario. Yo soy llanero solitario, evangélico cristiano, solito voy caminando. No, no existe eso. No existe. Es una comunidad de creyentes. Eso viene inclusive del tiempo de Abraham. Cuando Dios llama a Abraham, Génesis 17, usted va a ver ahí. Para ti, tu descendencia y tu descendencia será pacto perpetuo. ¿Me entiende? Ese es el concepto bíblico. Entonces, cuando dice ahí, confesarás con tu boca, que leyeres en tu corazón para justicia. Fíjese, dice para justicia. Entonces tenemos que entender justamente que tiene que ver con la justicia que de Jesucristo. Nos justifica ante Él. Entonces, no es solamente de labios para afuera, sino tiene que ver también un compromiso. Porque el hecho justamente de ser de labios para afuera implica el hecho mismo de que
es la cizaña. ¿Ok? Muy bien. Ok. Parece que alguien está escribiendo. Por favor, no manden internos. No manden internos. No manden internos. Hay hermanos, hermanas que están mandando internos. Y porque está distrayendo, hace sonido. Por favor, no contesten ningún interno. Quiero que se concentren aquí. Por eso que es esta predicación. Que se concentren. No contesten a nadie, ni manden internos para nada, porque se escucha. Ok, siguen haciendo. Acabo de decir ahorita que no hagan, no contesten internos. Si alguien lo hizo, por favor, no lo hagan. Eso está siendo grabado y se escucha, se escucha. No lo hagan, no lo hagan. Muy bien. Sigamos entonces. Ok, aquí vamos a ir al cuarto, ah, al otro párrafo. Dice así. Muy bien. Dice, primeramente, en esta vida, recibirán la remisión de sus pecados. Y esto por la fe en la sangre de Cristo. Solamente porque aunque el pecado permanecerá y continuamente hablará en nuestros cuerpos mortales, no será tomado en cuenta en contra nuestra, sino que será perdonado y cubierto por la justicia de Cristo. Esto es prácticamente lo que estamos estudiando en Romanos. Y quiero que presten atención, por favor. No se distraigan, porque esto es doctrina cristiana. No se distraigan. Leamos otra vez. Presten atención. Primeramente, en esta vida recibirán la remisión de los pecados. Estos son los dones. Y esto por la fe en la sangre de Cristo solamente. El sacrificio de Cristo. Porque aunque el pecado permanecerá y continuamente habitará en nuestros cuerpos mortales, porque somos pecadores, no será tomado en cuenta en contra nuestra. ¿Por qué? Sino que será perdonado, cubierto por la justicia de Cristo. Vayamos a ver texto. Uh, está Romanos capítulo 7, justamente lo que estamos leyendo. Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7 dice así. Romanos capítulo 7. Dice analogía a tomar el matrimonio. Uh, Vamos a leer el versículo 24, 25, 7, 24, 25 dice, miserable de mí, ¿quién me librará de ese cuerpo de muerte? Dice, gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Quiere decir que Jesucristo es el que nos salva, nos rescata de la condenación del pecado, cuando el pecado usa la ley para condenación. Cristo nos rescata de ahí por la fe en Él, por el sacrificio perfecto a los que son elegidos. De manera que ya no somos condenados por el pecado que hace uso de la ley. Eso es primeramente. Segundo, y aquí vamos a poner, bueno, es un texto, es largo, pero vamos a tratar de, a ver hasta dónde va esto. Bueno, voy a tener que ponerlo yo creo todo, porque es todo un párrafo. Ok, aquí está. Ok, muy bien. Dice así. En segundo lugar, en el juicio final, cada hombre y mujer será resucitado en carne. Eso lo vemos, eso lo vamos a ver en un texto después. Los mares y la tierra devolverán a sus muertos. Ciertamente el Eterno, nuestro Dios, extenderá su mano sobre el polvo y los muertos se levantarán incorruptibles. Y con la mismísima sustancia de la carne que ahora cada criatura lleva, para recibir de acuerdo a sus obras gloria o castigo. Pero quienes ahora se deleitan en la vanidad, la crueldad, la inmundicia, la superstición, la idolatría, serán condenados al fuego inextinguible, en el cual quienes ahora sirven al diablo con todas sus abominaciones serán eternamente por siempre en cuerpo y en espíritu. Por el contrario,
quienes perseveran en hacer el bien hasta el fin, resueltamente confesando al Señor Jesús, recibirán gloria y honor e inmortalidad si constantemente lo creemos para reinar por siempre en vida eterna con Cristo Jesús. Y sus cuerpos glorificados serán hechos semejantes al de Cristo, cuando Él aparezca otra vez para juzgar y entregar el reino de Dios a su Padre, quien entonces será y permanecerá por siempre en todo, en todas las cosas. Dios bendito para siempre, a quien con el Hijo y el Espíritu sea toda gloria ahora y por siempre jamás. Muy bien, vamos a ver un texto, y el texto que vamos a ver es Juan 5, 28, 29. El Evangelio de Juan 5, 28, 29. ¿Tiene su Biblia? Vamos a abrir en Juan 5, 28, 29. Dice así la palabra de Dios: no os maravilléis esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, la resurrección, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Está hablando Jesús entonces de los que tienen vida eterna. El que tiene al Hijo, dice, tiene vida eterna, y cuando venga la hora del juicio, entonces va a haber resurrección. Entonces muchos saldrán a resurrección de vida, pero también estarán aquellos que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Vamos a ver otro texto que está en Revelaciones 20:13. Revelaciones es simplemente Apocalipsis. Apocalipsis viene a ser el nombre griego del español que significa revelaciones. Entonces, Apocalipsis viene a ser la transliteración de la palabra apocalipsis, que es en griego, que significa revelar, descubrir algo. Entonces vamos a ver en Revelaciones, ¿no? 20:13, capítulo 20, versículo 13. Vamos a ver lo que dice Revelaciones 20:13. Dice: y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces estamos viendo aquí cómo en figura literaria el apóstol Juan escribe a las iglesias, a las 7 iglesias del Asia, en cuanto al juicio ante el gran trono blanco, ¿no? Bien, otro texto que vamos a ver es Job 19, 25, 27. El libro de Job, que está en el Antiguo Testamento, 19, 25, 27. Job capítulo 19, versículo 25 al 27. Dice así la palabra de Dios: dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios, el cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Está hablando aquí el momento de la muerte, cuando uno muere. Entonces, cuando uno muere, Job lo describe así, que el cuerpo se va a deshacer, pero sus ojos mirarán la gloria de Dios. ¿No? Muy interesante. Otro texto que tenemos aquí va a ser Mateo 25, 31, 46. Mateo 25, 31, 46. Mateo 25. 31, 46. Dice así: el juicio de las naciones. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. El rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste de beber. Fui forastero, me recogiste. Estuve desnudo, me cubriste. Enfermo, me visitaste. En la cárcel, viniste a ver. Entonces los justos responderán diciendo: Señor,
¿Cuándo te vimos hambriento y te sustentamos sediento y te demos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel venimos a ti? Respondiendo el rey dijo, de cierto os digo que en cuanto lo hicieron a uno de mis hermanos pequeñitos, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, el fuego eterno preparado para el diablo, sus ángeles. Porque tuve hambre, no me diste de comer. Tuve sed, no me diste de beber. Fui forastero, no me recogiste. Estuve desnudo, ni me cubriste. Enfermo en la cárcel, ni me visitaste. Entonces también ellos le respondieron, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te cedimos? Entonces le responderá, de cierto te digo que en cuanto no hicieron a uno de estos pequeñitos, pues a mí tampoco lo hicieron. E irán al castigo eterno, pero los justos irán a la vida eterna. ¿Se dan cuenta? Interesante, ¿eh? Muy bien. Vamos a ver entonces revelaciones. Ya dije revelaciones, es Apocalipsis. Revelaciones, nombre en español de la palabra griega Apocalipsis, capítulo 14, versículo 10. ¿Qué dice? Apocalipsis 14, 10 o Revelaciones 14, 10. El libro de Revelaciones o Apocalipsis, capítulo 14, versículo 10. Dice así, la palabra de Dios. Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y al Cordero. Está hablando de la bestia, ¿no? Muy bien. Otro texto está Romanos 2, 6, 10, libro de Romanos, capítulo 2, versículos 6 y 10. Vamos al libro de Romanos. Estos son textos que de la confesión. 2, versículos del 6 al 10. Dice así, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacen, buscan gloria, honra y inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos, no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación, angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Al judío primeramente y luego al griego. Pero gloria y honra a todo al que hace lo bueno, al judío primeramente y luego al griego. Siempre Pablo dice ahí, sí, así, ¿no? Al judío primeramente, después al griego. Al judío primeramente, después al griego. Al judío primeramente, después al griego. Claro, porque el mensaje es al judío primeramente y después al griego. Esa es la verdad. Entonces, ¿quién va a recibir primero lo bueno? Pues al judío primeramente, después al bueno. ¿Quién va a ir al juicio eterno? Pues al judío primeramente, después al bueno. Entonces, estamos viendo cómo es lo que Pablo está diciendo aquí. Filipenses 3:21. ¿Qué dice Filipenses 3:21? Libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 21. Filipenses 3:21 dice, el cual transformará el cuerpo. Pero vamos a empezar del 20. Mas nuestra ciudadanía, cristiano, está en los cielos, arriba, de donde también esperamos al Salvador Señor Jesucristo, su segunda venida visible, el cual cuando venga transformará el cuerpo de la humillación nuestra, o sea, cuerpo totalmente finito, caído, que se enferma todos los días, que aunque oremos, Señor, sana mi cuerpo, de todas maneras se enferma y vamos a morir, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, de Jesús, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces está hablando del día de la resurrección y del día de la segunda venida de Cristo, como nuestro cuerpo finito, imperfecto, enfermizo, lleno de imperfecciones, se va a transformar en un cuerpo glorioso, así como el de Jesús. Eso es lo que está diciendo. 1 Corintios 15, 24, 28. Vamos a abrir la Biblia en 1 Corintios 15, 24, 28. 1 Corintios 15. Dice 1 Corintios 15, 24, 28. Vamos a ver dónde está. Vamos a empezar del 23. Dice, pero cada uno a su debido orden.
Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Luego que Jesús viene en su venida, dice 24, el fin. Cuando Jesús entrega el reino a Dios el Padre. Y cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto todos sus enemigos debajo de sus pies. Este es el reino postmilenial. El reino de Dios que ya estamos nosotros viviendo aquí. Entonces, Cristo no va a entregar su reino, el reino de Dios actual, hasta que haya suprimido, ahí dice la Biblia, dice 25, no haya suprimido todos sus enemigos debajo de sus pies. Entonces, ¿quiénes son los enemigos de Jesús? Los que persiguen a la iglesia. Los enemigos de Jesús son los que persiguen a la iglesia. Entonces, los enemigos de Jesús. Jesús está reinando ahora. En este momento está reinando. Él va a suprimir. Él va a sujetar a sus enemigos. Cuando haga eso, Él va a venir y va a decir, Padre, ya he sujetado a todos los enemigos. Te entrego mi reino a ti. Y eso es lo que está pasando en este momento. Jesús, el reino de Jesús, está extendiéndose porque la meta principal es someter y sujetar a todos los enemigos de la iglesia verdadera de Cristo. Y cuando suceda eso, va a entregar su reino al Padre. ¿Ve? Eso es lo que enseña las Escrituras. Y vamos a ver en Hechos 4:29, el último texto, Hechos 4:29. Libro de Hechos 4:29. ¿Qué dice? Vamos a ver, tiene un texto, pero podemos leer. Ok. Vamos a leer del 23 al 31, vamos a leer. ¿Ok? Dice así 23 al 31. Puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes, los ancianos, habían hecho. Ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, Soberano Señor, mira la oración de los primeros cristianos. Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar, todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor, contra su Cristo. Los apóstoles están aplicando este salmo al imperio romano y también están aplicando a los sacerdotes fariseos, escribas y fariseos. 27, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús. Ahí está, ¿ve? A quienes ungiste. Herodes, Poncio Pilato. Con los gentiles se unieron y el pueblo de Israel. O sea, hay un complot, un plan para matar a Jesús. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. O sea que Dios ya había predeterminado todo lo que tiene que ver con la muerte de Jesús. Los apóstoles están diciendo, yo no lo estoy diciendo. Dios preparó de antemano, determinó, ya puso todo en orden en cuanto a la muerte de Jesús. Y dijo que él inclusive predeterminó que también el imperio romano, los líderes, los judíos, iban a hacer con Jesús. Ahora, Señor, mira sus amenazas. Concede a tus siervos, los discípulos, que con todo denuedo hablen tu palabra. Mientras extiende su mano para que se hagan sanidades, señales, prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo, Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Entonces estamos viendo aquí cómo Dios, al principio la iglesia cristiana, entonces Dios se manifestaba con ellos. No había Nuevo Testamento, solamente el Antiguo Testamento, y Dios manifestaba su respaldo con la presencia del Espíritu Santo a todos ellos. Así que eso es lo que los dones de la iglesia, Dios nos da el Espíritu Santo, nos da la victoria, la justificación, la salvación en Cristo Jesús. Pero hermanos, así de esta forma terminamos pues entonces
La Confesión de Fe de West del 1560 de Escocia, la primera, que haya sido de mucha bendición en cuanto a la doctrina reformada. Los videos están ahí si usted quiere repasar, compártalo, escúchalo otra vez. Voy a poner después la confesión en escrito. Y que la gracia de Dios haya sido también muy grande para ustedes, para que crezcan en conocimiento y gracia en Jesucristo. Más adelante les voy a entonces a comunicar cuál sigue después. Hagamos una oración entonces. Padre Celestial, gracias por tu amor, por tu misericordia. Eres un Dios grande y poderoso. Que tu Espíritu Santo nos abra el corazón. Que tu Espíritu Santo siempre esté con nosotros, ahora y siempre. Ayúdanos a entender tu palabra. Ayúdanos a crecer en la comunidad de los santos, de la iglesia verdadera, cuya cabeza es Cristo, a un varón perfecto, unidos en todas las coyunturas, trabajando unidos. Sí, Señor, que tu gracia sea con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Que la gracia y la paz sea con todos ustedes, los televidentes, dije televidentes, a los que están viendo. Y si Dios permite, entonces vamos a seguir con la próxima semana estudiando.